Mapuche Kimun. Nehueñe Nisugu, Mapuche Somo, Hualmapu Meu. Desde todos los territorios surge con fuerza la palabra de la mujer mapuche. Mara Collinao y Estefanía Rivera Nahuelán nos proponen acercarnos al conocimiento mapuche a través de las voces de las mujeres. Al margen del curso, la anomalía, lucho con la garganta partida. El corazón detonado y la hermosa repetía. Arriba el canto de Adia Yara, por los caídos nos levantamos. Mari Mari compuche, compuñaña, compulamuem, melihuichan mapumeu al cutulelu, quintulelu tufachi, amul sungue, mapuche kimun radio piñelu. El saludo para toda la gente que nos escucha, que nos ve en diferentes territorios a través de la radio y la televisión pública de Neuquén. Mulepaín, Neuquén, Guariameu, Puel, Mapumeu, Chaunco, Mapumeu, Patagonia Argentina, Pitahuinca. Así es como se conoce este lugar. Estamos saliendo desde Neuquén capital, desde el territorio mapuche del este, conocido como Patagonia Argentina, saliendo para todos los territorios. El saludo para toda la gente que nos está sintonizando, escuchando a través de diversas repetidoras en diferentes territorios. Incheta Mara Collinao Piñén, Ayuculentu Fachiantu. Mi nombre es Mara Collinao y estoy muy contenta de retornar a nuestro espacio, queridísimo espacio aquí en Radio y Televisión del Neuquén, como siempre en Mapuche Kimun, junto a nuestros compañeros y compañeras de Radio y Televisión del Neuquén. Aquí un equipo hermoso de compañeros que están trabajando para poder salir al aire. Nuestros compañeros en el control de televisión, Orlando Enriquete, Juan Pablo Salas, Eli Martín, Luis Randone, que hacen posible que este programa se pueda ver a través de la televisión pública, también porque estamos saliendo a través de la televisión digital abierta en el canal 28.1, así que el saludo también para la gente que habitualmente nos ve en diferido los fines de semana. El saludo para la gente que desde la radio comunitaria Los Coihue también nos está retransmitiendo, para la gente en el Curruleufu porque nos escuchan a través de Radio Eco, para la gente en Balsa de las Perlas que nos escuchan a través de Radio Quimunche, para nuestros Pulamien de México y Colombia que gracias a la radio Sentipensares online también escuchan y ven este programa. El saludo para todos y para todas. Ayuculentu Fachantu, les decía, muy contenta en este día porque como siempre están nuestros compañeros aquí dispuestos a darlo todo en esta hora para compartir información, entrevistas, Nutram decimos nosotros, con diferentes personas mapuche que hacen tareas en diferentes territorios para seguir fortaleciendo nuestra identidad mapuche. Agradezco aquí a Natalia Collinao como siempre, Milamien en asistencia en piso y a Fabián Paredes que está por supuesto en la operación técnica de la radio. También está Lucho Ramírez haciendo lo propio, aportando, y Cristian Ramírez como siempre en el aporte audiovisual aquí en Radio y Televisión de Neuquén. Bueno, en el día de hoy decimos 1 de agosto, hay celebraciones en todo Abya-Yala, los pueblos quichua y aymara están celebrando el Día de la Pachamama, también esta reciprocidad de los pueblos originarios con los territorios que habitamos, así que celebramos que también en diferentes espacios educativos se contemple esta fecha, una fecha para tener en cuenta entonces esta reciprocidad que decimos que es necesaria con el territorio que habitamos. También es importante, antes de comenzar con todo el contenido que hemos preparado para el día de hoy, mencionar, ¿no? Diferentes noticias que tenemos. Tenemos noticias en relación a lo que sucede en el Curruleufu, en Río Negro. En el día de ayer, la coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, junto a representantes de varias comunidades, los gremios ATE y UNTER y la Asamblea Huahuel Ñilleo en defensa del agua y la tierra, se manifestaron en Jacobasi, manifestaron el rechazo frontal al emprendimiento minero de oro y de plata que el gobierno de Alberto Bereletinec quiere instalar en Calcatreu, al sur de la localidad. La huerquén de la coordinadora Fernanda Neculman Torres dijo que toda la región sur rionegrina padece el abandono del Estado y se preguntó por qué en vez de allanar el camino a la megaminería no generan planes para los productores ganaderos. Tenemos ahí un minutito para escuchar a la lamien Fernanda Neculman, ahí lo estamos chequeando para que también ustedes puedan escuchar brevemente un fragmento de lo que fue el día de ayer esta conferencia que mantuvieron con las diferentes organizaciones
organizaciones en defensa de los territorios. Estamos viendo en pantalla a Fernanda Neculman junto a la Pilian Cuye, María Torres, mujeres mapuche que también se están manifestando. La escuchamos. En su momento fue el genocida Roca con la campaña del desierto. Hoy, luego fue la fronteriza, que corrió a mucha de la gente y que parte de la gente que sobrevivió, por ejemplo, en los campos de concentración de Balcheta, luego fueron reordenadas, reorganizadas y reubicadas esas familias en diferentes reservas. Y ahí es en donde el mismo Estado dejó a nuestra gente, en los peores lugares, en los pedreros. Y hoy saben los huincas, los gobiernos, las corporaciones mineras, saben que allí, en ese lugar en donde ellos dijeron, dejemos los indios tirados acá, si total, acá no se van a poder ni sobrevivir, ni siquiera subsistir, digamos, ¿no? Y sin embargo nuestra gente pudo hacerlo. Ese mismo Estado que en su momento dejó reducida a esa población en los pedregales, ahora, se da cuenta de que en esos pedregales hay recursos, como ellos le dicen. Y que para nosotros no son recursos, para nosotros son ñen, es la vida que tienen esos cerros, es la vida que tienen esas maguitas. Y por eso la vamos a defender, y por eso hoy nos encontramos acá. Compartíamos un poco de la actualidad informativa aquí en el Puel Mapu, pero también nuestro programa siempre está dedicado a mostrar las diferentes fortalezas que tenemos como pueblo, el trabajo que venimos realizando Pulamien, diferentes personas en tantos territorios haciendo esfuerzos por recuperar nuestra identidad, por fortalecer nuestro idioma, el Mapuzungún, y es por eso que estamos contentas también de poder hoy conversar, hacer nucham con Wenchu Manque Quimelfe, un educador mapuche al otro lado de la cordillera. Así que lo vamos a saludar para poder conocer el trabajo que viene realizando como educador del idioma mapuche. A ver si está en línea. Marimari Lamien Wenchumanque. ¿Estás por ahí? Marimari Lamien. Marimari Lamien, qué gusto saludarte. Bueno, Mara Colinao es mi nombre. Para la gente que está en la sintonía de Radio y Televisión del Neuquén, les contamos, estamos en comunicación con Wenchumanque, que es un Lamien que viene trabajando muchísimo en la revitalización del Mapuzungún. Lamien, así que te agradecemos este tiempo para poder conversar con nosotros aquí en el Puel Mapu. Nos gustaría, para comenzar esta conversación, que nos puedas contar, que te puedas presentar con la gente, ¿no? Que nos puedas decir del trabajo que venís realizando. Pelei Lamien, Mañum Meyutan y Manguel Miguel. Bueno, soy Wenchumanque, de acá del territorio del Piu Piu, de Ngulu Mapu. ¿Se escucha bien ahí? Pelei Lamien. Ya. Bueno, hace ya 10 años más o menos que me dedico a la enseñanza, o más que a la enseñanza, a la promoción de nuestra lengua, Lamien como mestizo, ¿cierto? Por padre. Mi padre no es mapuche y mi mamá mapuche. Entonces, de pequeño estuve en estos dos grupos, por decirlo así, ¿cierto? Y creo que es importante, incluso la gente mestiza, sobre todo la gente mestiza, reconozca estas dos partes. Porque a veces dicen, no, yo soy mestizo, ya no hablo mapuche. Yo creo, sobre todo, si lo somos, tenemos que tener estas dos lenguas, estos dos raquituam. Y bueno, el día de hoy transito más que nada por el mundo mapuche. Me sirvió harto también haber recibido esta educación winca para poder, creo que, entregar de mejor manera nuestra lengua, que se entienda mejor. Eso también me gusta hace tiempo. Lamien, ¿y cómo surgió esa iniciativa de poder ayudar a otros a que puedan recuperar el idioma? Bueno, creo que la historia que también está contando es algo que pasa mucho en los territorios, ¿no? Por ahí hablar del mestizaje o reconocer estos dos orígenes, ¿no? Quienes tenemos en nuestra familia abuelo o abuela o padre o madre mapuche, pero por el otro lado también tenemos un origen que viene de otro lugar. ¿Cómo surgió en su caso esta necesidad de fortalecer aquello que se había perdido? No sé si en el caso de su mamá es hablante del Mapuzungún. Pelei, la familia de mi madre, sí, hay hartos hablantes, aún viven en la comunidad Payahue, pero claro, sí, en la generación de mi mamá se perdió bastante. Es algo general, digo yo. Aún queda un poco de esa vergüenza porque por los apellidos sufrieron discriminación en los colegios, en las escuelas,
Y es la generación nuestra la que está levantando esto nuevamente, ¿cierto? O Feley. en la mayoría de los casos. Yo empecé a ver también de que la gente no se enseñaba de una manera que a mí que yo pudiera aprender bien. Yo veía que no se explicaba bien y en vez de criticar, dije, voy a empezar a enseñarlo yo. Muy bueno. Y de a poquito, hace 10 años en redes sociales, antes de las redes sociales nos juntábamos en bibliotecas públicas, hacíamos grupos de estudio igual. Y hoy día ya creció un poco más, el tema de redes sociales tiene más exposición. Ahora creamos un juego de cartas para ayudar al estudio de la lengua mapuche. Así que ñochi, ñochi, con ayuda de muchos lados, con grupos de estudio, con muchas lamien, muchos peñi, estamos de a poco aportando un granito de arena a nuestra lengua, la mano. Maela, bien, y tan importante es el trabajo que vienen realizando, que también resuena por aquí, por el Puel Mapu, el trabajo que usted viene realizando junto a Pulamien. Decía, también buscó una forma de aprender y de poder enseñar. En el día de hoy nosotros les vamos a dedicar este programa también a, bueno, a la importancia del Mapuzungún, ¿no? Tenemos próximamente una columna de oralitura que lleva adelante una Lamien, Sabrina Calfunao, que hoy nos trae también la faceta poética de lo que hacía Anselmo Ranguileo. Y mi pregunta viene por este lado, la diversidad que tiene el pueblo mapuche hablante, recordamos que es un idioma oral y que hace poco tiempo ha comenzado a escribirse. ¿Cuál es el grafemario que usted utiliza o lo que le ha servido más? Aquí utilizamos mucho el grafemario ranguileo, ¿no? Que tiene sus fonemas particulares, pero ¿cómo es la metodología de enseñanza que usted tiene? Se lee la mano. Bueno, yo en cuanto a la escritura, la escritura utiliza los 3 grafemarios. Conozco el unificado, Asunquefe y Ranguileo. Yo personalmente prefiero el unificado. Ay. Pero cuando he hecho con él, hace poco salimos de un internado lingüístico con gente mayor, ¿cierto? Con el lonco del lugar, con la gente de ahí. Fue más que nada desde la oralidad, Claro. dejando de lado un poco la escritura porque me he dado cuenta que la gente también no entiende muy bien la diferencia entre propuesta de escritura y territorialidad. Ajá. Muchas veces decimos, no, acá se dice con Z, acá se dice con D, cuando en realidad es una F desde la oralidad, ¿me entiendes? Ajá. Y la escritura es secundario. Claro. La escritura es una herramienta importante para leer, para estudiar, enseñar, pero lo primero es la oralidad, y eso tiene que quedar siempre claro. Feley Lamien. Bueno, ahí mencionaba algo que muchas veces nos preguntan aquí. Este programa apunta mucho justamente a la interculturalidad, ¿no? Radio y Televisión de Neuquén es un multimedio público que llega a tantos espacios, nos llegan siempre preguntas en relación al idioma mapuzungún, mapuchezungún, y nos preguntaban por qué se pronuncia diferente, y me gustaría que usted con su experiencia le pueda contar a la gente. Feley Lamien. Bueno, si lo vemos primero técnicamente, todos los idiomas tienen variantes, ¿cierto? Acentos territoriales, el mismo castellano o español que hablamos en Chile es diferente al que hablan ustedes allá. Sí. Pero también, viéndolo de otra manera, por ejemplo, cuando decimos Veley, en la zona cordillerana de Alto Biobío, por ejemplo, se llega a sonar como casi una V, dicen Veley, Vutra. Ya, y ellos dicen que al lado del Lafken, que nosotros decimos Lafken, Peley, con una F casi, Sí. se explica que es por el sonido del viento del territorio, que se hace la... Eso sería una explicación más tradicional. Ay, qué interesante. Y así, por los sonidos del territorio, el kuruf, el Lafken, ¿cierto? Que va cambiando nuestro acento, o el rumpak, que bueno, como va sonando la lengua. Pero es la misma estructura y quiñez que bueno tenía. Lamien. Lamien, también hemos estado ahí viendo todo este trabajo que ha venido realizando, la utilización también de las nuevas tecnologías, ¿no? Las redes sociales. ¿Qué aportes que le ha hecho eso también a la enseñanza? Por ahí hacerlo llegar a un montón de otros espacios, ¿no? Un poco seguía las redes sociales que usted tiene en Facebook, en Instagram, TikTok. Es un espacio que se puede utilizar también para poder llegar con el idioma a muchísima gente. Bueno, no hay que olvidar de que nuestra cultura siempre ha sido una cultura dinámica, ¿cierto? Desde que el Estraru, ¿cierto?, incorporó el cahuel, o se incorporaron las calcas, ¿cierto?, el armamento Winca, y se dominó mejor aún el Winca. Siempre hemos estado
incorporamos el trompe, incorporamos ciertos otros elementos. Entonces, también yo creo que nuestros quizbis sin duda hubiesen ocupado el internet con el fin de poder levantar nuestra lengua, levantar nuestro, qué bueno, nuestra cultura. Cuando antes hacía solamente talleres presenciales, llegaban 10 personas, 15 personas, era bueno. Pero hoy día tenemos 40 personas por grupo de todo Guaymapu, de Puelmapu, de Mulumapu, gente mapuche que vive en otros territorios también lejos. Entonces nos da la oportunidad de reunirnos. Si bien no es lo mismo, nos ayuda igual y nos mantiene fuertes, estar unidos, estar comunicados. Feley ha estado hace poquito también visitando aquí el territorio puelche, porque ha estado participando de lo que ha sido el Trabunque Sao Mapuche en Junín de los Andes, ¿verdad? Además de otros espacios por ahí. Feley, bueno, fui como visitante, fui más que nada, bueno, conozco gente allá, Promeque, Chemele y llevo. Sí, también visitando, hace tiempo que ando haciendo un trabajo voluntario, visitando emprendimientos, negocios, ideas mapuche, como lugares de casas de comida, encontré unos lugares de alfajores de piñón en Junín también. Entonces yo ahí voy haciendo videos igual, contenido para redes sociales, pero 100% en Mapudungun. De esa manera igual ayuda a los emprendimientos de Mislamien, un poquito más de visibilidad y también a mostrar la lengua. Entonces, eso ando haciendo junto con el señor Mapudungun, anda también mostrando este juego de cartas que sacamos hace poco, de todo un poquito lo mismo. Qué lindo también. Y también usando mucho el humor, en este nuevo lenguaje tecnológico de memes y demás, también aplicado a nuestro Mapuzungún. Así que, bueno, desde aquí mandarle mucho Nehuen, porque la verdad que su trabajo está buenísimo. Invitamos a la gente a que se sume, a que pueda visitar el trabajo que hace. Me decía, mucho trabajo también solidario de aportar a otros también que están con emprendimientos, pero sigue con sus clases virtuales, ¿verdad? Online. Aquí también. Sí, dos cosas voy a mencionar de lo que dijo. Bueno, aparte de las clases que hacemos online, ¿cierto? Nos reunimos y que las hacemos en conjunto con la Universidad Austral de Chile. También, bueno, antiguamente también yo me lo tomaba esto muy serio y lo hacía solamente, hacía videos enseñando Mapudungun en el bosque, por ejemplo, y con música mapuche. Y claro, llegaba muy poca gente. Entonces lo que hizo usted es importante también porque si queremos llegar a mucha gente, hay que utilizar estos memes, el humor y de repente músicas que no son mapuche y que la gente me critica, y está bien, así es la gente. Pero de esa manera uno llega a miles de personas. Es la única manera, utilizar esa herramienta Wicca de la mejor manera. Feley también. Así es. Bueno, nosotros contentos aquí de poder conversar, el tiempo que se ha dedicado para conversar con nosotras. ¿Cómo hace la gente que quiere sumarse a las clases? ¿A dónde busca? ¿Cómo lo encuentra? Feley, bueno, puede ser en wenchu.manque en Instagram o quimelfe.wenchumanque en Facebook. Y cualquier duda, cualquier consulta que tengan, la dejan ahí. Muy bien. Lamien, le agradecemos este tiempo para la radio y la televisión pública del Neuquén, aquí en el Puelmapu. Si quiere enviar algún saludo, lo puede hacer aquí a la gente nuestra o a la gente que quiera saludar. Feley Lamien, fachante de Pachalibuyin, Comemen, al Cutuleo Tato Fachitungu, con Popeñi por la Muen, Molelo Puelmapu, Ulmapumeu Café, Guarria Pele, El Bun Pele, pero mañana una mole petando en Chilcatón, en Gil Pele, Mele, Caín. Muñoz Mapuncho son gutual con Popeñi Pulamuen. Amulepe Caín Tuwen. Amulepe Lamien. Peucayal Lamien. Mañume Yumay. Muchas gracias, Lamien. Lemoria, ¿cómo hay, man? Lemoria, Lamien. Así pasaba Lamien, Wenchumanque, Quimelfe. Les invitamos a que visiten sus redes. Es una forma importante, como decía, utilizar también estas tecnologías para poder acercarse al Mapuzungún. Tiene una facilidad muy linda para enseñar en Lamien y la verdad que hacemos la invitación para todos y para todas a que se sumen, a que conozcan y que de diferentes formas podamos volver a Mapuzungún Lecayayine, a hablar nuestro propio idioma. Nos vamos a ir a la música porque
Tenemos saludos que darle. Marimari Lamien, soy David, retrafe de Fisque Menuco, nos decía nuestro Lamien David el programa pasado. Estoy escuchando el programa de radio, muy bueno. Pásenme un tema de Víctor Jara, nos pedía Angelita Buenhumán. Nosotros aquí hemos elegido una versión que también rememora la figura de Angelita Buenhumán por parte del artista Guayaquil, Noy Maqueleín, no olvidamos, se llama el tema, así que aprovechamos el saludo también para el Lamien David y todos los Lamien de allí de Fisque Menuco. La lluvia cría los musgos, vive Angelita Buenhumán. Entre el mañío y los guayes, el avellano y el pitrán. Entre el aroma de las chilcas, vive Angelita Buenhumán. Cuidada por 5 perros, un hijo que dejó el amor. Sencilla como su chacrita, el mundo gira alrededor. La sangre roja del copihue corre en sus venas, Buenhumán. Junto a la luz de una ventana dejé Angelita su vida. Rañi mañiu, rañi guaye, tati nefunga, tati pichan, chilkan, niduamu. Chincol es un milagro como teje hasta el aroma de la flor. En tus telares, Angelita, y tiempo, lágrima y sudor. Están las manos ignoradas desde mi pueblo creador. De humano, ni cuidado, chamal quinturque y a café. Malal tupuel, chiuñati, ulka turkenga, doy tu teloma. Estás escuchando y estás viendo Mapuche Kimun. Estamos aquí desde Neuquén Capital, saliendo para el mundo entero. Se pueden comunicar con nosotras a través del 299-527-2958. Mucha gente saludándonos desde diferentes territorios. Nos saluda Aroma desde Neuquén. Hermoso siempre escucharles. Saludos de Luna Herrera desde Mendoza, que le gusta mucho la poesía de Anaí. Le encanta el programa. Gracias, hermana. Mutuani nos
nos dice saludos para vos, Luna también, y para toda la gente que se va sumando a esta emisión de Mapuche Kimun Radio. Hoy, 1 de agosto, queremos hacer memoria también, recordamos a Santiago Maldonado Yem, porque se cumplen 7 años de la feroz represión que la Gendarmería emprendió contra la comunidad mapuche de Pulof Resistencia Cuyamen, en la provincia de Chubut. 7 años de la última vez que se lo vio con vida a Santiago Maldonado, 7 años de un largo expediente judicial que hoy tiene un nuevo comienzo con la designación de un magistrado, que es Federico Calvete, del Juzgado Federal de Ushuaia, nuevamente al frente de esta causa. Recordamos que a mediados del mes de mayo se conoció la noticia de que la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia ordenó la reapertura de la causa. La resolución firmada por los jueces Javier Leal de Ibarra y Aldo Suárez plantea también la revocatoria del sobreseimiento a los gendarmes imputados y el apartamiento del juez federal Gustavo Leral, que había dictado esa medida, y el cierre del expediente. Nosotros desde aquí, desde Mapuche Kimun, queremos enviarle mucha fuerza, mucho neguén a la familia, por supuesto, de Santiago Maldonado, y a la gente aquí en el Puel Mapu, que también tuvo la oportunidad de conocer a Santiago cuando estaba transitando por aquí, por Chaunco. Seguimos, por supuesto, hacemos memoria, recordamos a las personas que han dejado su vida defendiendo territorios, acompañando la lucha del pueblo mapuche por recuperar los territorios, y nos vamos a ir al territorio de la palabra, al territorio de la música, como siempre. Recordamos que Mapuche Kimun es un programa que nutrimos con las voces de mujeres de diferentes territorios. Tenemos el honor de que Anaí Rayeno Arilbán, que es cantora mapuche, también forme parte de este troquinche, decimos, de este colectivo de mujeres que hacemos comunicación, y retoma después de su largo viaje a Yecán, sonoridades y música mapuche, con nuevas propuestas, como siempre, de conocer sobre las sonoridades de nuestro pueblo. Así que les invito a compartir su columna. Mari, saludo en la nueva seguidilla de preguntas en nuestra columna Yecán Sonoridades Mapuche. Uno siempre habla de sonoridades tratando de ampliar el universo de lo que suena para lo que occidentalmente se entiende como música. Esta vez consulté a Marlene Catril. Ella es retrafe, quiere decir constructora de piezas de plata. Y miren esta belleza. Le pregunté a Marlene, ¿pueden considerarse piezas sonoras nuestra platería? Esto nos decía. Mari Compuche, Inche Marlene Catril Piñén, desde Santiago de Chile, le envío un abrazo gigante. Estamos haciendo este videito para responder una pregunta que nos han hecho nuestros lamien. Si podemos considerar música la platería mapuche, a la cual personalmente respondería que sí lo podemos considerar música. O sea, cada pieza creada emite un sonido y en conjunto de nuestro tuculugún se produce una combinación armoniosa de sonidos. Antiguamente nuestros cuifí eran de tradición oral solamente, entonces también la platería se transforma en una forma de expresión del linaje, del territorio, del love. Hay un lenguaje ahí, hay algo que nuestros ancestros y hasta el día de hoy nosotros los retrafes tratamos de transmitir a través de la platería. Basta solo escuchar una lamien, ¿verdad? Cuando viene, aunque uno no la vea, dice, ahí viene una lamien, porque se produce también en su caminar un ritmo armonioso con cada paso que ella da. Así que lamien, respondiendo a su pregunta, creo que sí, podemos considerar la platería mapuche una música, una muy bella música. Un abrazo gigante y espero nos veamos pronto. Peucayal. Coincido con mi lamien en oportunidades de revisar piezas de plata de algunos museos de la Europa antigua. Estaban catalogados como collares sonoros, ¿no? O artefactos sonoros de mujeres mapuche. No estaban muy equivocados, sino ese dato se lo diera alguien de nuestro pueblo, porque también pudo ser. Entonces, esta nueva concepción hace que tengamos idea de que nosotras seguimos sonando. Peucayal, hasta la próxima columna.
Fele, también seguimos sonando a Mulepe Taín Zungú, el cariño para Anaí Rayen Mariluán. Y también aprovechamos la oportunidad para saludar a Taín Retrafe, a nuestro Retrafe, no sé si lo pueden ver ahí en cámara. Tenemos nuestra joyería, en este caso, nuestro lamien Alengüen Aigüen del Lof Puelpulli, es a quien le hemos hecho encargos y también el trabajo que eso significa, ¿no? Así que aquellas personas que necesiten su platería pueden contactarse con los Retrafe que viven aquí, en el territorio de Neuquén Capital, donde van a poder trabajar en el sentido que tiene la platería. En el caso de mi charilonco, que lo uso como collar, tiene flores de la jarilla y tiene flores del manzano, que representa el territorio donde vivo. Así que agradecerle a la mien, saludos para nuestro Lof Puelpulli. Aprovecho a saludar también a Ilimpir en Huenaigüen y a nuestra lamien Milla, Vero Milla, que estaban en las imágenes que compartíamos también. Y por supuesto saludos a la lamien Retrafe del territorio Guluche, porque bueno, nos parece fundamental poder tener esta comunicación a ambos lados de la cordillera, como antiguamente lo hacían nuestros mayores, y no como una frontera que nos intentan imponer. Nos vamos a ir a la música y por supuesto que vamos a compartir música de Anaí Rayen Mariluán, una canción muy bonita que ha cantado con Aucaligüen y con Quetrafe, músicos de ambos lados de la cordillera, en Mapuzungún también, teniendo en cuenta que ese es el tema que tratamos en el día de hoy.
Seguimos en Mapuche Kimun Radio, mandamos saludos a la gente que nos escucha a través de FM Los Coihues. Nos dicen que nos están escuchando allí todos los días martes a las 11 de la mañana, así que saludos para Fabián, quien se encarga entonces de retransmitirnos por aquel territorio. Nos saludan desde el Curuleufu, desde el Río Negro, Marimay Lamien, Marimay Peñi, Antonio González de Río Chico, nos manda saludos. También se comunicaba Joel, nos dice: hola, estamos viendo el programa con mi abuela a través de RTN, queremos participar por el libro. Recordamos que estamos sorteando el libro de poesías de Anaí Rayén Mariluán, Flor Amiga de 10 Guanacos. Sigan participando, vamos a estar sorteándolo seguramente en el transcurso de este mes de agosto, así que pueden seguir sumándose. También se comunicaba nuestro Buenú y Martín Jara, músico de Patagón, docente, nos dice: estoy en el trabajo escuchándolos, leyendo a Cristina Raffanelli, y nos mostraba la foto del libro Malén Cuyén de nuestra amiga Cristina Raffanelli también. Bueno, mucha gente comunicándose, les agradecemos que también esta devolución de cariño y este aliento que siempre nos envían para continuar comunicando con identidad. Vamos a continuar con la propuesta del día de hoy, la columna de oralitura Petumon Glein Zungu, a cargo de nuestra lamien Sabrina Calfunao. El boldo guacho. Como una copa olvidada en una limpia mesa, solitario y añoso se divisa el centenario boldo guacho. Cuando lo he visto de nuevo, vienen a mi memoria recuerdos de otros tiempos que jamás podré olvidar. Cuántos anhelos de niño, penas y alegrías mías han quedado enredadas en sus hirsutas ramas. Como gato montés trepé a su tronco, como pájaro me columpié en sus ramas, y como bestia cansada me tendí en su sombra. En su follaje me oculté cuando advertí un peligro, 2 toros que se acometen furiosos o perros que pasan por el camino. Disfruté con las abejas y otros insectos sus dulces frutos dorados. Cuando aprendí a escribir, en su corteza grabé con un cuchillo viejo las iniciales de mi nombre. Hoy, aunque el boldo sigue allí, todo me parece muy lejano, muy distinto, pero mis recuerdos siempre, siempre perdurarán en mi memoria. Mari Compuché, el saludo a toda la gente. Sabrina Calfenahuel, Piñey, Tañey, Catufá, Choquinzumu, Petumon Eleizumu Piñelu. Mi nombre es Sabrina Calfunao y esta columna se llama Todavía vive la palabra. Quienes nos hemos introducido en el estudio del Mapudungun y su escritura, probablemente hemos escuchado en algún momento el nombre de Anselmo Rengui Copil, quien se destacó como docente y lingüista, aportando a la enseñanza del idioma de la tierra con un grafemario o alfabeto que lleva su nombre. Este Kimche nació el 3 de mayo de 1922 en la zona conocida como Nueva Imperial y falleció el 29 de febrero de 1992. Entre 1952 y 1956 estudió lingüística y trabajó como profesor de lengua y cultura mapuche en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. Luego de titularse como ingeniero de ejecución en química a principios de los 70, comienza a trabajar en ferrocarriles del Estado hasta que es perseguido y exonerado durante la dictadura militar en ese lado de la cordillera. En 1980 regresa a Temuco para trabajar en el Centro Asesor de Planificación y Desarrollo, investigando en Pulovche de la región. Es allí donde desarrolla su propuesta para la escritura del Mapudungun, la cual está compuesta por 26 grafemas para la representación de 26 fonemas propios del idioma. Claro que esta propuesta tiene sus ventajas y desventajas, especialmente en lo que se refiere a otorgar sonidos diferentes a los que estamos acostumbrados en una sociedad hispanoparlante. Sin embargo, poco se sabe de la faceta poética del Chachay Ranguileo. Actualmente se conoce un corpus de 8 poemas, aunque en cartas a su hija Ruby se estima que puede llegar a un total de 15. Dentro de estos escritos de los cuales se puede llegar a acceder, se pueden formar 2 grupos. Uno que alude a situaciones más bien personales y el otro que, al igual que muchos poetas mapuches contemporáneos, se refiere a la tradición, el paisaje y la reconstrucción identitaria.
Es dable considerar que si bien no están en Mapudungun, su sentir concuerda con el de la gente de la tierra y su retorno a las raíces. Valoramos muchísimo los aportes que Anselmo Ranguileo, como tantas personas más, han hecho para preservar y difundir la cultura e idioma de nuestro pueblo. Cerramos esta columna con su poema Araucanía. Hoy he vuelto a recorrer tus campos, a ascender tus cerros, a respirar profundo el aire perfumado de tus montañas, a contemplar extasiado tus caudalosos ríos, a conversar con mis hermanos en nuestra lengua vernácula y participar en sus fiestas, a estar con los míos, con aquellos seres que me atan lazos de sangre. He querido henchir mi corazón de inefable alegría. Sin embargo, una honda tristeza embarga mi ánimo. Es como una nostalgia o un vacío inmenso de algo que fue y hoy ya no es. De pronto, surgen en mi mente como torbellino de fuego crueles interrogantes. ¿Dónde están los espléndidos robles, los sombríos laureles y los retorcidos olivillos, testigos milenarios de esta fecunda tierra? ¿Dónde están los poderosos ulmenes, los soberbios caciques y los bravos toquis, señores de la elocuencia y de la astucia y el coraje? Como muda respuesta, queda flotando en el ambiente un frío y letal silencio. Ellos ya no existen. Araucanía llora, llora su ausencia. Bien, le agradecemos a nuestra lamien Sabrina Calfunao por este trabajo tan bonito de acercarnos a la oralitura mapuche y en este caso a la figura poética del lingüista Anselmo Ranguileo. Le mandamos saludos a ella y por supuesto también a la gente que se suma al sorteo del libro de Ana y Mariluam. Nos saludan y nos dicen Mari Puñaña. Hoy madrugué para escucharles. Futapanco nos manda abrazo. Quiero participar por el libro también. Inche Gaviota Piñén. Así que Gaviota, estás anotada también para el libro de Anaí Mariluán. Vamos a continuar en este caso con una entrevista que le queremos agradecer a Fabián Paredes, nuestro compañero en la operación técnica, pero que también realiza un trabajo dentro de lo que es la cultura aquí en Radio y Televisión del Neuquén. Tuvo una entrevista con Sebastián Díaz, quien es documentalista, el director de la película Jinetes de Roca, esta película documental que se va a estar proyectando este fin de semana en San Martín de los Andes, 4, 5 y 6 de agosto es la fecha. Nosotros queríamos conocer de qué se trata, así que invitamos a escuchar a Sebastián Díaz. Vamos a poder estrenar esta tercera entrega que yo denomino Trilogía del Desierto. Tiene que ver con el genocidio indígena en Pampa y Patagonia, con una serie de películas que se iniciaron en el año 2017 con La Muralla Criolla, siguió en el año 2020 con Cuatro Loncos y culmina ahora con Jinetes de Roca. Jinetes de Roca, que es una película, una impugnación a la figura y al accionar de Julio Argentino Roca en tanto conquistador del desierto. Conquista que fue invasión, un desierto que no era tal. Pero así nos han querido vender durante décadas. Y también esta película es una impugnación al mito de la Argentina moderna, al mito civilizatorio, que se inició justamente con la denominada conquista del desierto. ¿Y cómo se pone de manifiesto esta impugnación? A través del análisis de la iconografía que fue producida desde el mismo momento de la campaña militar. Tenemos que tener en cuenta que Roca llevó un fotógrafo, Antonio Pozo, a la misma campaña y que esas fotografías fueron luego reproducidas durante mucho tiempo como emblema y símbolo de la conquista. Bueno, este análisis no solamente de la fotografía, sino también del material pictórico, como por ejemplo los grandes cuadros que están representados en los principales museos de la Argentina y que fueron símbolo de conquista, como por ejemplo la revista del Río Negro, que tenemos en el billete de 100 pesos todavía, y que evidentemente es una cuestión, un símbolo, digamos, de sometimientos a los pueblos originarios también.
Y también un análisis bastante pormenorizado de la estatuaria, porque claro, la figura de Julio Roca fue subida a los pedestales a lo largo y a lo ancho de la Argentina, no solamente en la Patagonia, sino en Tucumán, Río Gallegos, Bariloche y el gran monumento que nosotros abordamos en la Diagonal Sur, en la capital federal. Así que tanto la estatuaria como la iconografía pictórica y la fotografía es lo que nosotros analizamos para impugnar la figura y el accionar justamente de Julio Roca. Es importante decir no solamente que hay monumentos de Roca, sino saber en qué momento fueron erigidos esos monumentos. Y la película tiene un acierto, a nuestro juicio, que es la vinculación que hay entre la etapa fundacional, roquista, del año 1880, la década infame del año 1930-1943 y las prácticas genocidas de la última dictadura militar. ¿Por qué se vincula la etapa roquista a la década infame? Porque justamente es en esa época cuando se pone de relieve otra vez la figura de Julio Argentino Roca. En el año 1930 hubo un golpe de Estado, el ejército argentino derroca a Irigoyen y se conoce esa década como la década infame, una década de entrega y de soberanía argentina. Y es justamente el hijo de Julio Roca, Julito Roca, quien asume la vicepresidencia de la Nación en el año 1932. Y ahí comienza un periodo de, nosotros llamamos, roquización de la Argentina, porque se empiezan a proyectar los principales monumentos que, como por ejemplo el de Bariloche, el de Buenos Aires, el de Tucumán, el de Río Gallegos, y muchos otros monumentos más, no solamente monumentos, sino nombres de calles, nombres de plazas, de instituciones, y bueno, y de muchos otros genocidas que son justamente los lugartenientes que acompañaron a Roca en la campaña militar. Eso queda muy de manifiesto, tanto en la toponimia como en la nomenclatura catastral de muchas ciudades de la Patagonia Argentina. Sin duda alguna, todos los ciudadanos argentinos hemos sido educados mediante una pedagogía colonial. Lo que pasa es que en los últimos 40 años quizás hubo una contraofensiva, digamos, o una reacción a toda esa pedagogía. Y bueno, yo, por supuesto, estoy muy agradecido de las personas que han trabajado en ese sentido, como Osvaldo Bayer, David Viñas, que son homenajeados en la película. Hay mucha gente que evidentemente no conoce la historia, pero que también, como yo, en un principio sospechamos de que la historia tal cual nos contaron no es la historia verdadera, que esta erección de mitos y de símbolos responde justamente a una historia oficial que intenta ocultar o soslayar el genocidio. Nosotros justamente es lo que ponemos de manifiesto a través de esta serie de películas, de esta trilogía que, si bien aborda la historia ocultada, no es difícil encontrar los documentos que acrediten el genocidio indígena y el racismo también como base ideológica. Simplemente es que nosotros vemos la historia desde otro punto de vista, desde otra perspectiva, analizando las dos voces, analizando no solamente a los que ganaron en esta contienda, sino a los que perdieron. Y los que perdieron no están desaparecidos, sino que están vivos y siguen su lucha y siguen sus reivindicaciones y todavía siguen siendo perseguidos. Entonces me parece que esta serie de películas se han transformado en herramientas contraculturales, pedagógicas, porque van en contra justamente de la cultura y de la historia oficial, pero que nuestros juicios son la verdad histórica, ¿no? Esperamos que también que la gente concurra al cine, también como una cuestión de defensa también de la cultura argentina y del cine argentino, que está tan bastardeado en este momento. Mapuche Kimun Radio, proyectando el conocimiento ancestral.
Le agradecemos a nuestro compañero Fabián Paredes por traernos este testimonio tan valioso, el de Sebastián Díaz, director entonces de esta película Jinetes de Roca, que va a estar proyectándose 4, 5, 6 de agosto a las 20 horas en el Centro Cultural Cotesma de San Martín de los Andes. Todos invitados, como decía, es una herramienta pedagógica para rever la historia desde el lado de quienes fueron vencidos, podríamos decir. Qué importante poder poner en reflexión, que podamos hacer una reflexión conjunta sobre estos hechos, ¿no? Él decía, Sebastián decía en la entrevista, lo que ha sucedido aquí en el territorio con el genocidio está a las claras, están los registros, han quedado el registro fotográfico, pictórico, pero también hay un espacio realmente que genera malestar, que es el Museo de la Plata, donde todavía permanecen cautivos los restos de más de 10.000 personas indígenas originarias de diferentes territorios, no solamente mapuche. Es por eso que vamos a compartir, como siempre decimos, desde el arte apoyándonos, el tema musical de Urraca Negra, MC, nuestra Lamien, que justamente hace un tema musical evidenciando lo que ha pasado en aquel espacio. Paredes Blancas se llama, lo escuchamos. Kinyantu, nuchuntum, tani chuchukameu, askintun, tani kuifike, kusekenyuke, askintun, tani kuifike, futa que chao, askintun, tani punewem, askintun, tani punewem. Paredes blancas, papeles, fotos, experimentos atraviesan el tiempo. La mirada del Wink alimenta su ego, su compulsión de acumular trofeos. Genocidas científicos, genocidas científicos. Corre el tiempo, corre el tiempo, corre el tiempo. Corre el tiempo, corre el tiempo, corre el tiempo. Corre el tiempo. En una espiral y se vuelve a repetir. La frialdad del mármol en sus escaleras alarga la espera. Cautiverios en sus vitrinas de madera. Nos quieren volver objeto, pero nuestros espíritus son guerreros. Palabras como susurros se escuchan al oído. Sé que nos ves, sé que nos sentís, vínculo ancestral nos une aquí. Sé que nos ves, sé que nos sentís, vínculo ancestral nos une aquí. Que devuelvan hasta el último de los huesos que se robaron en la campaña al desierto. Que devuelvan y que renazcan otra vez. Wifi Puway Café, Wifi Pumachi, Wifi Pulamien, que rompan el silencio que lleva más de 100 años de espera. No creemos en su Cristo, no creemos en su iglesia, no creemos en su ciencia. Que vuelva Tani Kimun, Tani Rakisuan, Tani Nehue. Nuestra autonomía para romper la dependencia del colonialismo que envenena. Que envenena, que enferma, que envenena, que enferma. Amutunye kuchawinka, amutunye kuchawinka, amutunye kuchawinka. Kinyantu, nuchuntum, tani chuchukameu, askintun, tani kuifike, kusekenyuke, askintun, tani kuifike, futa que chao, askintun, tani punewem, askintun, tani punewem. Llegamos al final de Mapuche Kimun. Les deseamos a todos que tengan mucho Nehuen en los lugares donde nos están viendo. Teníamos una entrevista también que vamos a compartir el próximo jueves en la columna Territorio de Derechos. Nuestra Lamien Romina Yelen Díaz estuvo en Lima, Perú, en un encuentro de ECMIA, el Enlace Continental de Mujeres Indígenas. Los invitamos a que el próximo jueves retomemos este encuentro. Allí vamos a tener este material y muchos más testimonios. Les agradecemos el acompañamiento. Peuca y al Compuche.
Nyantu, Nutrum Tum, Tani Trutru Cameu, Askintun, Tani Kuifike, Kusekenyuke, Askintun, Tani Kuifike, Futa que chao, Askintun, Tani Punewe, Askintun, Tani Punewe, Tani Trutru, Tani Kuifike, Kusekenyuke, la educación nos hizo ocultar, pero nuestra memoria ancestral no lo permitirá. Esto no es un museo, es una cárcel científica, un zoológico humano para nuestras ancestras, para nuestros ancestros. Maldito están los Wincas y toda su descendencia racista. Jugaron con nuestros ancestros. Se creyeron impunes, se creyeron superiores, pero la Mapu en su silencio inmenso se encargará de ellos. Se encargará de ellos. Se encargará de ellos. Sé que nos ves, sé que nos sentís, vínculo ancestral nos une aquí. Sé que nos ves, sé que